Ya hemos hablado sobre las fases y etapas del ciclo económico. Ahora procederemos a hablar de esos movimientos del ciclo económico. Hemos visto diferentes formas de fluctuaciones de comportamientos económicos representados mediante esas ondas oscilatorias, ¿verdad?, que le hemos denominado ciclo económico, y se ha identificado tanto sus etapas como sus fases. Sin embargo, es relevante la identificación de estos diferentes movimientos, de estos diferentes patrones del ciclo económico para efectuar un análisis económico más acertado, más idóneo y tomar las mejores decisiones en función de esto. Bien, comencemos. Eh, Nosotros vamos a iniciar identificando un tipo de onda oscilatoria. Como podemos ver, eh, vamos a caracterizar un comportamiento cíclico tipo 1, denominado ciclo con expansión. Entonces, podemos ver que se han identificado el punto de inicio, que es el punto de crisis o cima, pico, identificado con el punto A, que inicia en el momento T sub 0. Luego tenemos un punto B, fondo, que será el punto mínimo del ciclo, y que se termina con el punto C, fin de ciclo, o ese punto de crisis. Es decir, estamos ante la presencia y un análisis de un ciclo económico de cima a cima. Sabemos que después del punto de crisis se inicia una etapa denominada recesión, que es característico cuando se analizan estos tipos de ciclo económico, iniciando por un punto de crisis. Acá el detalle está que hemos visto anteriormente que la fase recesiva del ciclo económico está compuesta por dos etapas principalmente. Y acá vemos que la recesión llega a un punto en el que se toca con el fondo del ciclo, se toca con ese punto de recuperación. Y esta etapa no da paso a la etapa de contracción económica, como especificaremos más adelante. Sin embargo, no se da la contracción económica porque este punto mínimo, este fondo, está por encima del fondo anterior, del ciclo anterior, y por eso no da paso a una fase de contracción. Por tanto, acá tenemos que la etapa de recesión va desde T sub 0 al periodo T sub 1. Y luego de ese punto de recuperación se manifiesta la etapa de recuperación. Como sabemos, ¿hasta dónde llega la etapa de recuperación? ¿Cómo saber? ¿Cómo identificar hasta dónde se da esa etapa? ¿Hasta dónde culmina? ¿Y dónde inicia la siguiente etapa de expansión? Entonces, lo que hacemos es identificar un punto donde, si la trayectoria de la actividad económica en la fase de auge cíclico, y específicamente en la etapa de recuperación, llega a un punto en el que iguala al punto máximo anterior de este mismo ciclo, que sería el punto A. Entonces, en ese punto donde son iguales, hasta ahí estaría llegando la etapa de recuperación, es decir, en el periodo T sub 2. De modo que la economía seguiría creciendo a partir de ese punto, y es donde se da paso a la etapa de expansión. Es donde inicia la etapa de expansión. Tendremos una etapa de expansión que inicia en ese punto donde se iguala, en la fase recesiva, se iguala al punto máximo anterior y finaliza en el periodo T sub 3. Es decir, que para identificar la etapa de expansión económica en un ciclo se toma de referencia el punto máximo anterior. Si la trayectoria en esa fase de auge cíclico supera ese punto máximo, estamos ante la presencia de un inicio de la etapa de expansión, que finalizará
hasta el punto C, ¿verdad? Finalizará hasta el punto de crisis, hasta el punto máximo. Vemos que aquí tenemos las dos fases de auge cíclico con una característica importante, porque la fase de auge cíclico está dividida en dos etapas. La primera, que es la recuperación, que va desde el punto mínimo o el punto B, el fondo, hasta el momento T sub 2, hasta el momento o punto en la trayectoria de esa fase que iguala al punto máximo de inicio del ciclo. He de destacar que la presencia de la etapa de expansión es una etapa condicionada. ¿Ya? Su presencia es condicionada. ¿A qué? ¿Verdad? ¿A qué se condiciona? Bueno, está condicionada porque se va a presentar solo si la dinámica económica en la fase de auge cíclico supera el punto máximo de inicio del ciclo. De lo contrario, esta etapa no se presentaría. Y por el otro lado tenemos otra característica peculiar de este ciclo, que es que la fase recesiva del ciclo solo presenta una etapa. Por tanto, nosotros vamos a tener 3 etapas. Este ciclo va a estar compuesto por 3 etapas, donde los podemos fechar, identificar su longitud por etapas, donde tendríamos que en la fase recesiva del ciclo, la etapa de recesión, su longitud sería desde el momento o periodo T sub 0 hasta el periodo T sub 1. Ya en la fase de auge cíclico, la etapa de recuperación, su longitud sería de T sub 1 a T sub 2 y finalmente en esa misma etapa de auge cíclico, la etapa de expansión sería de T sub 2 a T sub 3 su longitud. Por tanto, tendríamos una longitud total del ciclo. El ciclo completo duraría desde el periodo T sub 0 hasta el periodo T sub 3. Y estas son las principales características de un ciclo con expansión, un tipo 1.